Cuando uno habla de las mujeres debemos hablar en nombre de todas. Todo lo que les haya pasado a una mujer en el pasado me ha pasado a mí, aquí, hoy, y le ha pasado a otra. Las mujeres tenemos que entender eso. Lo otro nos llevaría a un individualismo egoísta. Todo lo que le ocurra a una mujer en materia de discriminación nos sucede a todas, aunque ya algunas hayan podido encontrar unos espacios de mayor libertad para moverse. Para lograr que esta sinfonía fuera del agrado del público antioqueño y sacarle las mejores notas a los vientos y las cuerdas de la orquesta, se necesitó combinar en forma armoniosa la pasión y disciplina de nuestros mejores músicos y la disciplina y el virtuosismo de algunos solistas o intérpretes venidos de muy lejos. Así, como si se tratara de un gran concierto, se han tejido las vidas de antioqueños y extranjeros para construir nuestra historia. Yo he nacido checo y he recibido prácticamente toda la formación profesionalmente allá. De manera que no es fácil, después de que uno llegue formado, adaptarse completamente, cambiar, olvidar su pasado. Eso es imposible. Pero a la vez me siento muy a gusto en Colombia, respectivamente en Medellín. Tengo muchos amigos, como dije. Y es un problema de conciencia, que uno tiene su ser, su corazón partido en dos. Una parte pertenece allá y otra mitad a Colombia. Mientras en las últimas décadas cientos de miles de antioqueños han decidido emigrar en busca del sueño americano o de retorno a la madre patria, algunos extranjeros escogieron el suelo antioqueño como su segundo hogar. Visto de otra forma, Antioquia los llamó a ser sus hijos. Y eso también que es sorprendente, es lo que dicen la tierra fría y la tierra caliente. Entonces uno dice, pero ¿cómo puede haber eso a 2 horas de distancia? Y uno ve que la tierra caliente es extraordinaria, con todo lo que florece, las frutas, las iguanas. Cuando vi la primera iguana cruzando la carretera, ¡ay!, me parecieron bellísimas. Eso es un fuego artificial que cruza por allí. Y me enamoré de ese país, realmente es lo que me ha pasado, de su gente, pero también de su vegetación, de la calidez de la gente.
Y hasta tal punto, y eso lo digo anticipadamente tal vez, cuando vuelvo a Francia, lo hago, trato de hacerlo cada diciembre, a los 8 o 15 días ya quiero estar aquí porque ya es mi casa, ya es mi gente, mis hijos. Y París ya se ha distanciado mucho, realmente tengo que acomodarme, tengo a mi madre, tengo a las hijas por el momento, pero me jala. Y cuando llego aquí encuentro el calor, la tibieza desde el aeropuerto, no, ya sé, ya estoy en lo mío. Los extranjeros que nos visitan con fines científicos, de negocios o por turismo, suelen sorprenderse de la exuberancia de nuestros paisajes y de la calidez de sus gentes. Los viajeros suecos, alemanes, franceses y de otras nacionalidades que recorrieron nuestro territorio nos dejaron sus bellas impresiones. El sueco Carl August Gosselman, quien visitó a Medellín entre marzo y abril de 1826, se mostró impresionado del aspecto de la ciudad, de sus alrededores, del río, los jardines, las arboledas y la abundancia de frutos, al punto de decir: desde tiempos coloniales, la provincia antioqueña fue el lugar donde médicos, mineros, comerciantes, músicos y artesanos, procedentes de los países que están más allá de los Pirineos, decidieron vivir el resto de sus vidas. Pero, ¿quiénes fueron esos hombres y mujeres que abandonaron su país, a su familia y amigos, para emprender un peligroso viaje por el Atlántico que los llevó hasta estas tierras del trópico? ¿Cuáles fueron los motivos de su partida? ¿Cómo fueron recibidos por los antioqueños? ¿A qué se dedicaron y hasta qué punto tuvieron éxito en sus empresas? Más importante aún, ¿cuál ha sido su legado y cuál su presencia en la actualidad? Resulta sorprendente lo poco conscientes que estamos los antioqueños de la significativa presencia y aporte de los extranjeros a nuestra historia. Sin embargo, sus huellas están por doquiera, en los recodos y esquinas de nuestra ciudad. Echemos un vistazo a ese olvido. El puente de Guayaquil, patrimonio de la ciudad y referente obligado de nuestras fiestas decembrinas, fue construido bajo la dirección de un ingeniero alemán. ¿Cómo se llamaba? Varios edificios públicos, símbolos que marcan nuestra urbe, fueron igualmente diseñados y construidos siguiendo los planos y directrices de arquitectos franceses, italianos y belgas. Tampoco tenemos claro por qué 3 calles y una plaza de nuestra ciudad evocan los apellidos de 4 extranjeros de grata recordación: Moore, de Grave, Hausler y Cisneros. Más aún, ¿quién recuerda dónde queda la avenida Hausler? Por último, el nombre del estadio municipal recuerda a un héroe antioqueño y a su padre francés. En las últimas décadas, al igual que había pasado durante el siglo XIX, a nuestra ciudad han llegado un conjunto de profesores para ocupar importantes cargos directivos o docentes en instituciones de nuestra ciudad, centros culturales como el Colombo Americano o el Instituto Goethe, la Alianza Francesa, nuestras universidades, la Universidad de Antioquia, la Universidad FID y otras demás universidades, en donde ellos se ocupan de la enseñanza a nuestros profesionales.
Esto sin mencionar que han proliferado por la ciudad los restaurantes chinos, y cada día es mayor la variedad gastronómica debido a la apertura progresiva de restaurantes italianos, franceses, japoneses, árabes, alemanes. En conclusión, vivimos en una ciudad más cosmopolita, culturalmente más diversa y rica de lo que muchos pensamos. Pero esa presencia tiene una larga historia que es necesario conocer. Se trata de un proceso que se remonta hasta tiempos coloniales, cuando estaba prohibido el establecimiento de personas que no fueran súbditos de la corona española. La corona española, desde el comienzo mismo de la época de la conquista, limitó mucho la presencia de extranjeros en estas tierras. Eso, sin embargo, era bastante teórico, porque, como es de todos conocidos, pues el primer viaje lo organizó Cristóbal Colón. Se debate mucho su nacionalidad, pero hasta ahora pues es comúnmente aceptado que era italiano. Y en todos los primeros viajes participaron muchos italianos, como Américo Vespucio, pero también muchos portugueses y gente de otras nacionalidades. Se trataba de evitar la presencia extranjera en estas colonias ante el peligro que implicaba la llegada de personas que practicaran otras religiones. Se temía en especial de los protestantes, los judíos y los musulmanes. Pero también se intentaba preservar el monopolio de la corona española sobre los tributos e impuestos que recibía de estas colonias, sus riquezas y el oro para financiar sus guerras. Estas peleas de tipo confrontaciones europeas que España tenía en Europa, en el siglo XVII sobre todo con los franceses y en el siglo XVIII con los ingleses, se limitaba mucho pues la presencia de gente de estas nacionalidades aquí. Sobre todo les parecía muy peligroso que estuvieran en los puertos, porque como los puertos eran los lugares atacados en el momento en el cual había una guerra, entonces le parecía muy peligroso a la corona que vinieran unas personas aquí, se establecieran, que fueran de esas nacionalidades, franceses o ingleses, y en el caso de un ataque perfectamente podían ayudar a sus paisanos y pusieran en peligro pues el poder de la corona española. Pero el atraso científico, educativo y tecnológico de España, así como las urgentes demandas de este lado del océano por salud y educación, así como el descenso en la producción de oro, flexibilizaron la rancia política xenófoba de los españoles. Ya en la época colonial, en el caso concreto de Antioquia, vinieron algunos extranjeros, sobre todo médicos y sobre todo franceses. En el año de 1751 se pidió un reporte de extranjeros presentes en Antioquia y solamente hay un informe del alcalde de Medellín que en ese año dice que solo hay un extranjero de nación francés, de oficio cirujano. El único medio recibido por el cabildo dice que no es una persona dañina ni mucho menos, sino que al contrario, es el único médico que existe y por lo tanto pues es muy benéfico para la ciudad y para la provincia. Aproximadamente hacia 1780 empieza a ingresar a algunos pocos extranjeros que fueron requeridos por la misma corona pensando en el desarrollo de distintos frentes de la vida de Antioquia. Es decir, se permite la llegada de algunos alemanes, por ejemplo, que venían para el desarrollo del sector minero que se encontraba en una situación de atraso. También se permite el ingreso de algunos médicos porque era más una área de conocimiento más desarrollada, por ejemplo, en Francia,
y por eso tenemos muy pocos extranjeros afines de la colonia. Esos primeros inmigrantes franceses fueron personajes como el médico José Bellicén, natural de Marsella, quien en 1738 presentó ante el Cabildo de Medellín las credenciales que lo autorizaban para ejercer el arte de la medicina con ciencia y experiencia. Años después llegó el doctor Pedro Euse Henry, natural de Normandía, quien prestó importantes servicios en varias epidemias que azotaron los valles de Aburrá y Los Osos. Se sabe además que el visitador Francisco Silvestre trajo por su cuenta a Antioquia al francés Louis Lanneret, quien organizó el laboreo de algunas minas e instaló molinos menos rudimentarios que los existentes. El mismo que fue nombrado por el virrey en 1784 director de minas de la provincia, con la asignación de 250 castellanos de oro. Pero también llegaron algunos comerciantes. A finales de la colonia se instalan aquí algunos extranjeros, algunos portugueses. Tengo noticias de un Almeida que vivió en San Jerónimo, problemático como él solo, con el que le pelearon todos los vecinos importantes de San Jerónimo y la ciudad de Antioquia. Al final huyó porque lo iban a coger preso por muchos delitos que tenían, y no sé en qué terminó pues como el destino de Almeida, porque los expedientes terminan diciendo que no lo pudieron capturar. Se les voló para las montañas de Los Osos y de pronto se fue a otro lugar de la Nueva Granada, pero es el caso típico del extranjero que no se asimila y que entra en conflicto con la gente que dirige los lugares y muy rápidamente entonces es como aislado o neutralizado. Ese es el caso de Almeida. Otros europeos que llegaron a tierras antioqueñas para quedarse fueron el galo Luis Girardot Bressant y los malteses Francisco Esquembri Pisano y Felipe de Atar. Estos individuos llegan a Antioquia en la década de 1780 y logran hacerse a un nombre como comerciantes, mineros y propietarios. Llegaron a ocupar cargos honoríficos, patrocinaron las fiestas patronales de Medellín y fueron reconocidos socialmente, a pesar de algunos conflictos con ricos antioqueños. Francisco Esquembri Pisano. Aunque Esquembri era su primer apellido, el señor realmente se conoció en el medio como Francisco Pisano. Y todos conocemos toda la importancia de estos pisanos, pues hasta descendencia hoy en día de presidentes de la República que devienen del famoso maltés. Como comerciante de Medellín, Pisano ocupó uno de los primeros 5 lugares. Él comerciaba con Santa Fe, con Cartagena, con Popayán, con Honda, con Monpós, pero también con lugares medio extraños como Pitalito, Huila. O sea, él tenía contactos comerciales con muy diversos lugares. Pisano es el caso típico de un extranjero que se asimiló perfectamente a la sociedad antioqueña. Se casó con mujeres paisas, hizo negocios y aprovechó sus relaciones políticas. Sus hijos ocuparon cargos importantes en Antioquia. Algunos se trasladaron a la capital de la República y entre sus descendientes se cuenta un presidente de la República. Por su parte, el francés Louis Girardot es recordado en nuestra historia por haber sido el padre de varios mártires de la causa republicana. La comunidad de intereses entre extranjeros y criollos, alimentada por fuertes vínculos familiares, políticos y económicos, motivó la participación de aquellos en las justas libertadoras. Girardot se estableció en la ciudad de Medellín, compró una casa aquí en la plazuela de la Veracruz, donde presumiblemente, aunque hay sobre eso mucha disputa, nació el famoso prócer Atanasio Girardot. Se dedicó a actividades del comercio, entre otras cosas compró y vendió muchos esclavos en el tiempo que estuve en Medellín, pero posteriormente se va a vivir a Honda, donde también se ejercita en el comercio, después a Bogotá. Él recibe carta de naturalización en el año de 1802
Y lo importante de esta familia es que a partir de 1810 toda la familia entra a tener un papel protagónico en la independencia. El que más conocemos es a Atanasio, que sabemos nosotros que es el héroe pues, del Bárbula, que muere en el año 13 en el Bárbula, Venezuela. Uno piensa que toda la gracia de Atanasio fue simplemente que se murió en el Bárbula, pero no. Cuando uno lee la correspondencia de Bolívar se entera de que Girardot era uno de los militares en que Bolívar tenía puestas como más esperanzas, como era un joven pues muy prometedor. El mismo Luis Girardot fue un patriota convencido. Participó en los hechos del 20 de julio de 1810 en Bogotá, uniéndose al grito de independencia y prestando su apoyo a la primera junta de gobierno. Y esto motivó reacciones de los realistas. En la capital de la República, Luis Girardot se dedicó a organizar una serie de tertulias con jóvenes de la capital y en estas tertulias se dedicó a enseñarles ideas revolucionarias, Voltaire, Rousseau. Esto le motivó un poema satírico por parte de un poeta realista en el que se le acusaba de inculcar ideas revolucionarias afrancesadas y hacer olvidar las virtudes hispanas. El debilitamiento del Imperio Español, cuyo síntoma más claro fue la invasión napoleónica a la península ibérica en 1808, la instauración de un hermano de Napoleón como rey de España y el estallido de alzamientos populares y movimientos independentistas motivó a algunos europeos a viajar de incógnito a este lado del océano. Este es el caso del francés Manuel Rorga Servier, teniente coronel de ingenieros, desertor del ejército napoleónico que invadió a España. Llegó a Medellín en 1814 y cumplió un papel fundamental como instructor de oficiales, bajo la inspiración de la táctica y la estrategia militar que le había dado sus mejores glorias a los ejércitos napoleónicos. De pronto, dentro de los discípulos más aventajados de Servier, podemos señalar a José María Córdoba. José María Córdoba aprendió sus rudimentos en el arte de la guerra al lado de Servier y siempre conservó la tradición inculcada por Servier. El asunto de pelear a la francesa, como lo decía el propio Córdoba, fue aprendido de Servier. El pelear a la francesa era básicamente cargar a la bayoneta, o sea, esperar las descargas del enemigo hasta estar muy cerca, muy próximo al contrario, al rival, para hacer una carga a la bayoneta y después de eso perseguir de manera inflexible, digamos sin misericordia al enemigo cuando éste estuviera en desbandada. Pero la corona española no se cruzó de brazos y luego de derrotar a los franceses en su territorio, organizó un ejército de reconquista que llegó a tierras colombianas en 1816, portando además una real orden que manifestaba: la prevención española contra la presencia extranjera volvió a estar a la orden del día durante el periodo de Reconquista. En ese periodo, la corona española expidió una serie de decretos que ordenaban la expulsión y persecución y control de los extranjeros que residieran en estas tierras, por cuanto algunos de ellos habían participado en las revueltas de 1810. De nuevo, la corona intentó infructuosamente impedir el ingreso de otros europeos a sus colonias. Pero los controles de las autoridades dejaban muchas grietas. Soldados y oficiales extranjeros veteranos de las guerras napoleónicas entraban a nuestro territorio desde las Antillas y se refugiaban en los llanos venezolanos, preparando la guerra definitiva contra los ejércitos realistas. Pero, ¿cuáles fueron los aportes de los legionarios a la independencia? ¿Qué ocurrió con ellos después de concluida la independencia? La consolidación de la República favoreció la inmigración extranjera en Antioquia, ¿y de qué manera? ¿Quiénes llegaron? ¿Y cuál fue su significación económica, social y cultural? La presencia extranjera en la formación histórica de los antioqueños está relacionada con las más diversas facetas.
No es posible entender el desarrollo económico y los avances técnicos logrados sin su aporte. Los extranjeros pulieron nuestras capacidades laborales y nos enseñaron a relacionarnos con los metales, la energía y las máquinas, pero también modificaron nuestras costumbres, modas, músicas y trajeron nuevos usos del tiempo libre. Desde tiempos coloniales, la provincia antioqueña fue el lugar donde médicos, mineros, comerciantes, músicos y artesanos, procedentes de los países que están más allá de los Pirineos, decidieron vivir el resto de sus vidas. Resulta sorprendente lo poco conscientes que estamos los antioqueños de la significativa presencia y aporte de los extranjeros a nuestra historia. Sin embargo, sus huellas están por doquiera, en los recodos y esquinas de nuestra ciudad. Era inevitable que quienes buscaran riquezas encontraran otro tipo de tesoros, los que provee la naturaleza. Nuestras selvas, valles y montañas, sembradas de la más variada y colorida mezcla de plantas y animales que sorprenden por sus sonidos, colores, olores. Caminos repletos de arrieros y pueblos habitados por hermosas mujeres, jóvenes, niños y sabios ancianos. Por eso tantos viajeros, esas oleadas pues como de recorridos y esos informes tan bellos pues, como los que contamos en la actualidad, Boussangó, Niza, Hausbold, The Grave. Todo este tipo de viajeros que a lo largo del siglo XIX recorrieron el territorio de lo que actualmente es Colombia y que se asombraban ante la abundancia de recursos, ante los diferentes tipos de gentes, esos cuadros costumbristas que recrean de una manera pues tan detallada y que eran territorios que había que explorar para eventualmente invertir en ellos y sacar un lucro económico. Algunos siguiendo la ruta del barón Alejandro de Humboldt, quien recorrió buena parte del territorio americano, otros obedeciendo a sus propias inquietudes geográficas o por viajes de negocios,
tuvieron la oportunidad de trasegar nuestros paisajes y registraron sus impresiones, sensaciones y observaciones bastante reveladoras de nuestra forma de ser. El ingeniero sueco Carlos Segismundo de Graeff dijo, por ejemplo: tener en cuenta que mientras que Carlos Segismundo de Graeff se estableció y residió en Antioquia y murió en Antioquia, dejó su descendencia aquí, sus hijos, toda su descendencia, hay otros extranjeros que venían a nuestras tierras y permanecían unos cuantos años. Sí, es el caso de Jean-Baptiste Boussingault, a quien mencioné ya, y que recorre gran parte de nuestra geografía y deja allí sus impresiones, sus cuadros de costumbres, muestra cómo somos los antioqueños, describe cómo son las mujeres antioqueñas, las compara con las de otras regiones y destaca su belleza, su naturalidad, cuenta una gran cantidad de anécdotas que dicen mucho de lo que somos. Y observaron aspectos reveladores de nuestra cultura. Friedrich von Schenk, por ejemplo, decía: donde no se da el maíz, tampoco se da el antioqueño. Por su parte, el explorador francés Charles Saffray anotó que esta era una sociedad de pequeños propietarios y que una de las mayores aspiraciones de los antioqueños era la de llegar a ser tendero para lograr la independencia económica. Agregaba también que otro de los aspectos que más llamaba la atención a los viajeros eran ciertos elementos pintorescos del paisaje de nuestras montañas. Diferentes frentes de actividad minera se abrieron en Antioquia y hacia esos lugares empezaron a llegar mineros, metalurgistas, fundidores y artesanos, al servicio de compañías antioqueñas, extranjeras y mixtas. Compañías como la Nueva Granada Limitada, la Frontino and Bolivian Gold Mining Company, la compañía francesa de Segovia, etc., tuvieron pues como marco temporal de su establecimiento en esta zona la segunda mitad del siglo XIX. Franceses, ingleses, holandeses, alemanes, metidos pues como en el cuento de la explotación aurífera en esta zona, ¿sí? Esto trajo, uno diría que unas transformaciones tremendas en las formas de existencia cotidiana de las gentes que para ese momento habitaban la zona. ¿Por qué? Porque se generaron nuevas relaciones laborales, nuevas formas de explotación, el hecho de que ya no, la minería no se ejercía de una manera tan móvil, tan trashumante, sino que se concentraba en un socavón, y eso permitió pues como eso lo permitió la apertura de la frontera minera y la explotación de yacimientos de beta. No cabe duda, las más importantes explotaciones de metales preciosos estuvieron ubicadas en el nordeste y el Bajo Cauca, y algunas de las minas descubiertas por los ingleses y los franceses siguen siendo fuente de riqueza hasta la actualidad. El accionar de las principales compañías extranjeras que se sentaron en Remedios, en la fracción de Tierra Adentro, que sería lo que posteriormente formaría el municipio de Segovia, se concentraba en unos minerales conocidos como los minerales de Ñeme Ñeme, ¿sí? De estos minerales
salieron las minas más importantes que explotaron estas compañías, y estoy hablando de minas como el Silencio, que en la actualidad todavía se explota, es creo que la segunda mina más profunda del mundo y aún está en explotación, y que se comenzó a trabajar en 1852. ¿Sí? Y mientras en el nordeste y en el Bajo Cauca ocurría esto, en el sur del departamento, a mediados del siglo XIX, se inició una explotación intensiva de un conjunto de minas ubicadas en el municipio de Titiribí, entre las que sobresalían el Zancudo y los Chorros. Hay que tener en cuenta que en esto tuvo mucho que ver el desplazamiento de un extranjero, James Tyrrell Moore, a quien vimos ya como uno de los pioneros de la producción minera en Antioquia, la persona que introdujo el molino de pisones, técnicas de amalgamación para la producción de oro de beta. Hacia 1848, entonces él se viene del norte, en donde se encontraba explotando minas y tierras, y se ubica, hace una gran inversión en el montaje de una gran hacienda de fundición, ¿sí? Para esto se trajo contratados a un grupo de técnicos en minería alemanes, también vinieron franceses, quienes se ubicaron aquí para establecer esa gran hacienda. Se construyeron altos hornos, allí en el sitio todavía quedan algunos vestigios arquitectónicos, como los dos grandes altos hornos. En este sitio llegaron a habitar más de 1.200 familias dedicadas a las distintas labores relacionadas con la producción de oro y el beneficio del mineral. En este contexto llegaron a los diferentes municipios antioqueños algunos individuos venidos de muy lejos que finalmente decidieron quedarse, casarse y convertirse en nuevos paisas. Personajes como Enrique Hausler, Carlos Greifenstein, Reginaldo Wolf, Pablo de Bedut, Alejandro Johnson, Agustín Freidel, Juan Enrico y Roberto White, cuyos apellidos portan con orgullo sus descendientes. La historia de la familia Greifenstein en Colombia empieza con la venida de mi abuelo, Carlos Greifenstein Kollerman, nacido en Essen. Él vino en el año 1860, vino a Colombia. Era un ingeniero de minas. Mr. Tyrrell Moore había pedido a una universidad de Alemania que le recomendara un ingeniero de minas, entonces vino mi abuelo. Estuvo trabajando en varias minas, entre ellas la mina del Zancudo, y permaneció ya en Colombia hasta el fin de sus días. Él se casó con María Antonia Vélez de Itagüí. Tuvieron 8 hijos, el último de los cuales es mi padre, Guillermo Greifenstein Vélez. Otros inmigrantes no dejaron descendencia en nuestro suelo, pero sus huellas se encuentran dispersas en nuestra literatura. Es el caso del conocido relato de Jesús del Corral, Que pase el aserrador, cuyo escenario es el establecimiento minero del conde francés Fernando de Nadal, ubicado en la cuenca del Nus. Cuenta Simón, el personaje principal, que al momento de desertar del ejército, logrado su objetivo de ser contratado como aserrador de la empresa francesa, el mismo personaje comenta: de esta manera, los 4 puntos cardinales de nuestra geografía fueron también habitados por individuos de tez clara, ojos azules y costumbres extrañas,
que pronto enseñaron a nuestros mineros y artesanos a extraer, triturar, fundir y acuñar nuestros metales. Los impactos del establecimiento de estas compañías pueden observarse en 3 niveles. Primero, el económico, en relación con el aumento de la productividad aurífera, en relación con una era como de oro y de verbena. Otro nivel en el que se puede observar el impacto del establecimiento de estas compañías mineras en el nordeste es el tecnológico. Máquinas de vapor, rieles, uso de electricidad, uso de monitores hidráulicos, pues una cantidad de adelantos tecnológicos que se fueron implementando tanto en el nordeste como en el Bajo Cauca y en otras minas del actual territorio de Colombia, pero que en esta zona fueron evidentes. Este aspecto de la formación para el trabajo, la capacitación laboral en diferentes oficios, es un aporte capital de la presencia extranjera en nuestra historia. Personajes como el ingeniero alemán Enrique Haussler, también conocido como Mr. Ayla, quien construyó el puente de Guayaquil entre 1876 y 1879. De Mr. Ayla se sabe o se dice que no aprendió a hablar bien el español y que olvidó también el alemán. Por lo tanto, era alguien que se hacía entender con mucha dificultad. Durante su estancia en Medellín, fue dueño o propietario de un taller de ebanistería en donde trabajaban alrededor de 25 ebanistas y donde aprendieron mucho de la técnica que va a formar los mejores ebanistas de nuestro departamento. Además, cuando en 1871 el gobierno de Pedro Justo de Río intenta recuperar y reinstaurar la Escuela de Artes y Oficios, es llamado para su dirección, en donde le va a dar mucho énfasis al taller de ebanistería, del cual además él será director. Teníamos mucho que aprender de los maestros extranjeros. Por eso, cuando el gobernante Pedro Justo Berrío emprendió su revolución educativa mediante la creación de la Escuela Normal del Estado y la reestructuración de la Universidad de Antioquia, contrató a 2 pedagogos alemanes. Muy importante en lo que fue la formación de maestros para nuestra región fueron los pedagogos alemanes Christian Siger y Gustav Otte, contratados hacia 1872 por el gobierno de Pedro Justo Berrío para establecer la Escuela Normal de Varones. Es impresionante la forma como lograron incentivar en los jóvenes de la época el interés por ser maestros, no solamente por ser maestros, sino por ir a los lugares más recónditos de la región antioqueña a formar a los niños, a sacarlos de la ignorancia, a enseñarles las primeras letras. Otro aspecto muy importante de la presencia extranjera en Antioquia es el de la construcción de puentes y el trazado de caminos. En ese tema encontramos que muy desde mediados del siglo XIX los gobernantes antioqueños contrataron a extranjeros, ingenieros, conocedores de todas las técnicas y el conocimiento requerido para el diseño y construcción de caminos y de puentes. En este asunto se destacaron el alemán Agustín Freidel y los angloparlantes Carlos Johnson y Juan Enrique White. Otro extranjero fue Agustín Freidel. Agustín Freidel es otro alemán, ingeniero, que fue contratado hacia fines del siglo XIX para la construcción de caminos y de puentes. Inicialmente se va a dedicar a la construcción de barcas de paso. Eran unas barcas, unos planchones de madera que eran necesarios para transportar las mercancías y pasar el río Cauca. Por su parte, Juan Enrique White, además de trabajar como ingeniero de minas en el municipio de Frontino, es reconocido como uno de los pioneros de la colonización antioqueña en Urabá. Otros extranjeros muy importantes en la construcción de caminos, entre ellos Juan Enrique White, ¿cierto?, que fue una persona que marcó mucho la vida del occidente antioqueño, por cuanto fue quien hizo todo el recorrido para el diseño y la construcción del camino hacia Urabá. Por supuesto, recordemos que fue un trabajo
que solo se concluyó en forma definitiva hacia 1950, pero fue el pionero de ese proceso de colonización. En cierta manera ayudó a expandir la colonización de Antioquia hacia Urabá y el occidente antioqueño. Pero los extranjeros no solo trazaron caminos carreteables, también hicieron caminos de hierro. Puede faltar el señor Francisco Javier Cisneros, quien contrató la construcción del ferrocarril de Antioquia en 1874 durante el periodo del gobierno de Pedro Justo de Río. Cisneros va a dar como el primer empujón a esa obra tan difícil y la va a llevar desde Puerto Berrío hasta lo que actualmente es Caracolí. Y ya quedaría faltando pues todo ese trayecto que va a ser construido por una empresa constituida por el mismo departamento, una empresa de carácter departamental. La presencia extranjera en la formación histórica de los antioqueños está relacionada con las más diversas facetas. No es posible entender el desarrollo económico y los avances técnicos logrados sin su aporte. Ellos nos enseñaron ciertos conocimientos, trajeron nuevas tecnologías, formaron nuestros maestros y artesanos e introdujeron innovaciones vitales para la modernización del sector productivo. Los extranjeros pulieron nuestras capacidades laborales y nos enseñaron a relacionarnos con los metales, la energía y las máquinas. Pero también modificaron nuestras costumbres, modas, músicas y trajeron nuevos usos del tiempo libre. Hacia 1826 más o menos llega un músico extranjero, Gregory Macpherson, que viene a dirigir la banda que hay en Medellín. O sea, Antioquia como tal ya quiere tener su banda propia, sus músicos propios, entonces contratan a este señor que está en Santa Marta que venga a organizar, a establecer una escuela, a formar una banda para los eventos sociales, políticos y musicales de la ciudad. Dice don Eladio Gónima, una banda que aunque un tanto bochinchosa, toca cosas buenas y bien instrumentadas. El asunto es que Gregory funda una academia, tiene alumnos y es el primer músico que enseña por nota. Es decir, es el primer músico que pudiéramos llamar como académico o como formado académicamente que enseña en la ciudad. Atiende también alumnos en Río Negro. Pietro Mascheroni era un músico italiano, nació en Bérgamo, se educó en Italia todo el tiempo, era de una familia musical bastante importante, nada menos su tío, Eduardo Mascheroni, era uno de los directores más importantes del Teatro a la Scala de Milán, uno de los teatros más prestigiosos del mundo aún. Y tuvo la posibilidad, por ejemplo, de dirigir el Falstaff de Verdi en el estreno mundial en la Scala. Algunos músicos vinieron como integrantes de compañías de ópera y zarzuela y decidían quedarse ante la acogida que les brindaba la sociedad medellinense. Es el caso de los maestros Jesús Arriola, Pedro Begué y Pietro Mascheroni. Pedro Begué y su esposa, que se llama Ángela Rosell Serra, eran dos catalanes, fueron los primeros que trajeron instrumentos que no se conocían. O sea, era muy gracioso, por ejemplo, que doña Angelita tocaba el cello y no sabían que era un cello. Entonces decían que era un violín gordo que se tocaba entre los pies, que era más grande. O don Pedro, cuando tocaba la viola, porque obviamente si conocían el violín, decía que era un violín más grande que sonaba más ronco. En los primeros años del siglo XX, en Medellín hay salones de cine.
recuerdo uno, el Salón Olimpia, y había orquesta que hacía música en vivo acompañando las imágenes del cine. Y se recuerda al quinteto donde estaban Arriola, Vegué, Germán Posada y Gonzalo Vidal, pero es un quinteto, verdadero quinteto importante, y se anima la música a la par con las imágenes de cine. Eso debe ser un espectáculo. Lástima que no hayan quedado grabaciones ni partituras de lo que se interpretaba. Los músicos eran personajes indispensables para animar las fiestas de la alta sociedad, la ópera y la zarzuela, así como los actos públicos. Pero la llegada de nuevas diversiones como la radio y el cine no riñeron con este oficio. Al contrario, produjeron nuevas demandas por sus servicios. José María Tena y Luis Macías, que eran el cantante y el director de La Voz de Antioquia, escuchaban que una canción se estrenaba en México por onda corta y que la estrenaba Agustín Lara, y José María Tena tenía la capacidad de escucharla esa vez en ese estreno, y 3 días después esa canción la estrenaban en Medellín. O sea, es una cosa pues maravillosa. El teatro es otra de las actividades culturales en cuyo desarrollo fue muy significativo el papel de los extranjeros y las extranjeras. Venían compañías extranjeras y de ellas se copiaban ideas que eran reproducidas posteriormente para el trabajo escenográfico, para el trabajo de la utilería, para el trabajo de la iluminación y la musicalización. Lo que se hacía con la llegada de una compañía extranjera, para el caso tanto de los directores como de los actores y actrices cuando las hubo en el teatro local, era mirar qué era lo novedoso que traía esta compañía y tratar de reproducirlo. Las mayorías de compañías que se presentaron fueron extranjeras, desde 1836 hasta 1910. La de Prado, la Huguetti Dalmao, la Luque, que fueron las más famosas. De la Huguetti Dalmao se quedó acá don José Huguetti con su esposa Esperanza Aguilar. De Huguetti tuvieron varios hijos, entre ellas Marina Huguetti, del cual hay descendencias aún en esta ciudad. Y bueno, y en las empresariales las más famosas fueron las de Senardo y Lombardi y en 1906 de los hermanos Diestro. Como integrantes de las compañías de teatro, llegaron algunas mujeres que fueron idolatradas por su belleza y admiradas por su talento. Mujeres como Esperanza Aguilar de Huguetti, considerada por la prensa medellinense como la mejor artista que había pisado las tablas de nuestros teatros. La importancia de esas mujeres que venían a la ciudad que eran un reflejo para las mujeres antioqueñas, porque traían nuevas modas, nuevas formas de vestirse, nuevos peinados, nuevas aptitudes que acá no se veían, y ellas las traían desde el exterior. Parecer europeos sería una obsesión de los antioqueños más adinerados. ¿Qué ocurriría en el transcurso del siglo XX con este paulatino y selectivo proceso de inmigración? ¿Qué otras innovaciones y cambios culturales vinieron con ellos? ¿Cómo ha sido su proceso de adaptación e integración a la cultura antioqueña? Otro elemento de la presencia extranjera en el proceso de industrialización es su vinculación como socios industriales o como empleados de alto rango en las primeras industrias de textiles, cervezas, fósforos y demás sectores. Por ese motivo, los técnicos eran objeto de aprecio y respeto.
Algunos siguiendo la ruta del barón Alejandro de Humboldt, quien recorrió buena parte del territorio americano, otros obedeciendo a sus propias inquietudes geográficas o por viajes de negocios, tuvieron la oportunidad de trasegar nuestros paisajes y registraron sus impresiones, sensaciones y observaciones bastante reveladoras de nuestra forma de ser. Y observaron aspectos reveladores de nuestra cultura. Friedrich von Schenk, por ejemplo, decía: donde no se da el maíz, tampoco se da el antioqueño. Parecer europeos sería una obsesión de los antioqueños más adinerados. ¿Qué ocurriría en el transcurso del siglo XX con este paulatino y selectivo proceso de inmigración? ¿Qué otras innovaciones y cambios culturales vinieron con ellos? ¿Cómo ha sido su proceso de adaptación e integración a la cultura antioqueña? Con respecto al comercio, también es de destacar que hubo unos pocos extranjeros que llegaron y se establecieron en la ciudad con el fin de desarrollar actividades de importación-exportación o también actividades de comercio al menudeo en la ciudad. Los primeros de los que tienen noticia fueron Teodoro Gast, un alemán, y José Stanovic, y durante la segunda mitad del siglo XIX van a lograr un cierto reconocimiento por parte de los mismos antioqueños. Los más importantes fueron William Gordon, un inglés, logró una gran acumulación de capital importante en nuestra región y que luego le va a permitir, por ejemplo, ser de los fundadores de la Cámara de Comercio de Medellín. También hubo una forma de vínculo de los comerciantes extranjeros con los antioqueños. Es el caso del comerciante Carlos E. Restrepo, representante de la casa comercial de Adolfo Help, un alemán que empezó sus negocios en Barranquilla y que luego se convertirá en un comerciante de talla internacional, con sucursales en diferentes ciudades colombianas, en Estados Unidos, Alemania, Costa Rica y Perú. La casa Help se convirtió a comienzos del siglo XX en uno de los principales exportadores del café colombiano. Ese vínculo es muy importante porque Adolfo Help va a ser quien toma la iniciativa de fundar un banco en Antioquia, de los pocos bancos que uno encuentra en toda Latinoamérica, en donde hubo una vinculación de capitales alemanes y antioqueños. Adolfo Help se desplazó a Medellín, tenía muchos amigos, era amigo personal de Alejandro Echavarría, de los comerciantes Escobar, de la Casa Escobar y compañía, de los Restrepo, y va a hacer una reunión social en 1911 con todos los grandes capitalistas antioqueños con el propósito de fundar ese banco. Se va a fundar efectivamente en enero de 1912. También es de destacar el papel que tuvieron algunos de estos comerciantes en el desarrollo de la industria antioqueña. Es así como el comerciante alemán Carlos Wimberg, representante de la firma Kiesen y Mollermann, se convierte en el pionero de la industria cervecera en Antioquia.
Carlos Bimber le va a invertir una gran cantidad de capital a esta cervecería y empieza a funcionar en Itagüí, montan una gran fábrica, van a traer técnicos alemanes de la cervecería y esto va a permitir que una de las industrias como emblemas de nuestra región, ¿cierto?, como es la Cervecería Unión, va a tener sus orígenes allí, en esa inversión inicial de capital alemán y en el papel que esos técnicos extranjeros alemanes tienen en la fórmula que se necesitaba para la producción, por ejemplo, de una cerveza que todavía hoy se consume, que es la Clara Pilsen. También se producían otros tipos de cervezas, la negra y otras cervezas, pero finalmente la que va a permanecer es la Clara. Otro elemento de la presencia extranjera en el proceso de industrialización es su vinculación como socios industriales o como empleados de alto rango en las primeras industrias de textiles, cervezas, fósforos y demás sectores. Por ese motivo, los técnicos eran objeto de aprecio y respeto. Es una característica que para la mayor parte de los extranjeros se cumple, que desde su llegada empiezan a relacionarse muy estrechamente con las familias más importantes de nuestra región. Luego encontramos que algunos de ellos empiezan a ser recibidos o se empiezan a convertir en socios industriales. Recordemos que ellos conocían la técnica, la tecnología y por lo tanto formaban parte de las compañías. Los inmigrantes empezaron a llevar una intensa vida social y se integraron a los clubes sociales existentes, en los que se convirtieron en pioneros de la enseñanza y la práctica de muchos de los deportes populares y de élite. Y hacia 1912 se forman los dos primeros equipos. El primero se llamó el Sporting Football Club, que era en su mayoría formado por extranjeros que residían en la ciudad, que trabajaban como joyeros, algunos representantes de casas comerciales. Entre ellos había nombres como el de Juan Heinegger, Jorge Herzig, Harold Maihan, John Pancroft, que eran personas que ya llevaban varios años viviendo en la ciudad y otros que venían solo de paso. Ellos formaron el primer club, que se llamó Sporting Football Club, que tenía más características de club social que de equipo de fútbol. Así que el fútbol en sus inicios fue un deporte de élite, y solo después de varios años, en los que fue enseñado en los colegios de la ciudad, empezó a convertirse en un deporte popular, aunque el proceso tardaría varios lustros. A finales de los años 30 llegaron entrenadores, un entrenador alemán que se llamaba Leo Hirfield, que fue el que yo creo que le dio la época más gloriosa del fútbol aficionado al equipo Medellín. Medellín quedó campeón prácticamente desde toda la década del 30. Medellín es el campeón aficionado del fútbol antioqueño. Desde comienzos del siglo XX, un grupo muy selecto de artistas de diferentes nacionalidades encontró en Medellín un lugar propicio, amable y cálido para el ejercicio de la creación. La capital antioqueña necesitaba afanosamente la formación de un movimiento cultural propio. Y están Gonzalo Vidal en música, Francisco Antonio Cano, Humberto Chávez. Ellos empiezan y se funda en 1913 o 1911, la Escuela de Bellas Artes, y luego van llegando maestros europeos. En pintura llega George Brasseur, en música llegan Mascheroni, doña Luisa Manighetti, el maestro Arriola, Fuster. El pintor belga Georges Brasseur llegó a Medellín en 1926 y durante su corta permanencia contribuyó a la preparación de discípulos destacados de la escuela, como Carlos Correa, Luis Eduardo Vieco, Emiro Botero y Gustavo López. De esta manera, el Instituto de Bellas Artes se convirtió por aquellos años en un centro cultural por el que circularon artistas de talla internacional. Pietro Mascheroni, pues en este ambiente tan grande, tan bueno, tan benéfico en lo musical, él se crió, se educó como pianista. Bracale lo contrató en Italia y se lo trajo para la gira de 1933 a Latinoamérica. Él decía, ya llevo 30 y pico de años acá,
y cada vez estoy más enamorado. Yo ya soy antioqueño y me gusta muchísimo esto que es Antioquia, esta gente que es Antioquia, estos músicos antioqueños que son tan apasionados. La fructífera labor del maestro Mascheroni se revelaría posteriormente en sus discípulos, entre quienes estuvieron Blanca Uribe, Teresita Gómez, Consuelo Barrientos, Darío Gómez Arriola y Harold Martina, maestros a su vez de generaciones más recientes de artistas. Otro maestro europeo que brilla con luz propia es Józef Mazza. Él se educa en Praga y sale a una gira por América y termina quedándose en América, más precisamente en Antioquia y más precisamente en Medellín. Mazza es contratado por el Instituto de Bellas Artes como profesor de violín. Los nombres y procedencias de esta historia se multiplican, así como sus obras. En 1945 viene el ruso Alexander Zinsisbrian a crear y dirigir la Orquesta Sinfónica de Medellín, la misma que luego será dirigida por Mazza, tras de cuyas huellas vendrían varios de sus compatriotas. Antes de venir acá, en Alemania estuvimos allá reunidos todos los amigos y conseguimos un contrato para la Orquesta Sinfónica de Antioquia, presidida por doña Sofía Echavarría de Echavarría, y cuyo director era hasta prácticamente su muerte el profesor Józef Mazza. Era oriundo de Praga, un gran solista que actuaba en Suiza antes de iniciar la gira por Sudamérica. Yo creo que en cualquier época mejor de la Sinfónica de Antioquia nunca hubo tantos solistas extranjeros como la época de Mazza. Él estuvo del 45 al 60 en la orquesta y hubo 30 o más solistas extranjeros además de los nacionales, o sea, tocaron todos los mejores solistas con la Orquesta Sinfónica de Antioquia. No conocían nada de Colombia, mucho menos de Medellín. Tampoco sabían hablar el español, pero esa ciudad pequeña y tranquila que eligieron para vivir los motivó a romper todas las barreras. Esa ciudad que hoy evocan con nostalgia. La gente era muy jovial en ese tiempo, así también hoy en día, mucho, en gran medida. Era mucho más tranquila. Las casas no se cerraban en ese tiempo por la noche, solamente las puertas de los zaguanes. Los portones permanecían abiertos, las ventanas de las salas, las batientes abiertas, uno veía la gente conversando adentro. A esa ciudad tranquila, antes de la guerra, vendría a vivir una mujer alemana que también dedicaría su vida al bienestar de los antioqueños. Doña Benedicta Sur-Nieden. Mandan a don Diego a estudiar a Alemania. En 1910 estaba llegando allá, le tocó hacer un viaje, pues primero en mula, después en tren, y llega a Alemania y más adelante, después de vivir en París, en Alemania, de cursar estudios, se conoce con Benedicta en 1933 y en 1934 ya se vienen a vivir acá. Un sitio que hoy es un lugar de referencia en el municipio de Itagüí evoca la memoria de aquella dama comprometida con los más desvalidos. En 1934 consiguió Diego una finca cerca de Itagüí, la nombró Dita Aires, por el nombre de Benedicta, llamada cariñosamente Dita, y Aires por los aires frescos que circulaban en el lugar, y porque había entrado en su vida una mujer que quería compartir su vida con él. Y luego nace Isolda. Casi desde el momento de su arribo a Medellín, doña Benedicta empezó su labor social. Empezaron a ver como las necesidades de las personas de San Antonio de Prado, sobre todo en cuestiones de salud, y así fundan la clínica materno-infantil de San Antonio de Prado.
En 1960 fundan la Biblioteca de Itagüí y después se van a vivir al castillo. El día de su nacionalización, Benedicta escribió en su diario: Yo llevo viviendo aquí ya 14 años y me siento como en un segundo hogar. Por tal motivo, estaré vinculada a este país por el resto de mi vida. Por esta razón, a nadie extrañará que yo desee ser del todo colombiana, 1947. Las historias de estos inmigrantes en Antioquia se salpican de tristeza con los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial y producen admiración por la manera como aprendieron a amar nuestras montañas. Los motivos del viaje hacia Antioquia se multiplican con cada protagonista. La historia de la llegada de mi familia a Colombia empieza en el año 39. En esa época, el embajador de Colombia en Polonia era Pedro Claver Aguirre, y cuando llegó allá a Polonia se descrestó con la forma como los campesinos cultivaban la tierra, y entonces resolvió traer algunos campesinos aquí a Colombia para que fueran a la Unión, a la finca de él, y pues se la pusieran así como las tenían allá, y sacó un aviso en el periódico. Esto era como a fines del año 38. De las 10 familias de campesinos y obreros polacos que vinieron a labrar la tierra, solo 2 parejas permanecieron en la Unión. Una regresó a Europa porque no lograron adaptarse, encontrando la muerte en los campos de concentración. Y las familias restantes se residenciaron en Medellín. Mi padre era judío polaco y toda su familia murió en Auschwitz, pues menos un hermano también que quedó. Y yo vine a conocer a mi papá a los 2 años, porque él estuvo en campo de concentración y solamente se escapó, inclusive, y llegó a París, tocó la puerta una mañana, y cuando mi mamá abrió era él que se había fugado. Así fue la historia, parte triste, pero también eso marcó para nosotros el principio de un viaje que hemos seguido casi todos, porque yo pues finalmente me casé con un colombiano, me hice el viaje, soy hija única, y por amor se hacen muchas cosas, muchos viajes. Mi tío nos trajo a Colombia, él a mi abuela, a mi papá, a mi mamá y a mí, que tenían 9 meses de nacida, y son tan de malas que llegaron a Barranquilla el 9 de abril del 48. En medio de todo el despelote que había aquí en la ciudad. Y a pesar de no ser muy oportuno el momento de su arribo a Colombia, aquella familia polaca se estableció en Medellín. Nos fuimos a vivir a un lugar pues muy pobre, en una panadería, por la zona donde ahora queda la Alpujarra, que se llamó Panadería El Triunfo. Vivíamos en la trastienda de la panadería, y aquí es como el ambiente, los amiguitos, era una zona donde quedaban los burdeles, y nosotras, pues nuestra compañía eran las prostitutas, las veíamos como muy natural. Los gamines de la calle eran nuestros amiguitos. La casa era una casa muy pobre. Sin embargo, precisamente por el hecho de tener a mi abuela, mi papá y mi mamá trabajando ambos, lograron salir adelante, y la panadería fue creciendo. Así ocurre en todo proceso de inmigración. Como en todo encuentro entre dos, ambas partes sufren transformaciones inesperadas, impredecibles y enriquecedoras. Pero no solo aprendieron costumbres non santas, también lo mejor de nuestra cultura. Y yo conocí a Colombia por los estudios que hice de literatura latinoamericana, en particular, y eso fue muy curioso, a Manuel Mejía Vallejo, que estaba en el programa, sin saber que yo más adelante sería integrante del taller que él dirigía en el 85.
Mi esposo lo conocí en París. Él es neurólogo infantil, estaba haciendo una especialización que duró 4 años. Yo tenía una rinitis alérgica, me dijeron viaje a un país cálido y me fui con una amiga a Grecia. Él estaba en el mismo viaje de estudiantes a Grecia. Empezamos pues a hablar de literatura más que todo porque yo estudiaba en la Sorbona literatura española, hacía una licenciatura. Entonces eso nos unió mucho. Y a partir de este viaje yo llegué a la casa, dejé la maleta y dije, yo tengo novio. Y no nos hemos separado en 40 años. Lo primero que encuentra el extranjero es la calidez, el trato familiar de los antioqueños, que en un comienzo resulta incomprensible, pero luego se vuelve el principal motivo para echar raíces. Llegué a Medellín y aquí las familias colombianas son numerosas. Esperaba, yo no sé cuántas personas, pero por lo menos 50 o más, yo tal vez no eran sino 10, pero yo vi toda esa gente, se abalanzaron sobre él para abrazarlo, felicitarlo, el niño se lo llevaron y yo quedé ahí muy asustada más bien porque pues uno en Europa es un poco solitario, las familias no son tan numerosas, no son tan afectivas, no demuestran tanto los sentimientos como lo hicieron. El vigor de la cultura paisa, el calor humano de nuestra gente y el clima se han convertido en factores que invitan a quienes nos visitan a quedarse. Es el caso del norteamericano Paul Bardwell, quien vino casualmente a Medellín. Vino acá, empezó como profesor de inglés en un instituto, se llama Kennedy, que en este momento ya no existe. Y ella siempre decía que él vino acá con un espíritu de aventura, de conocer los paisas. Y siempre dijo que decidió quedarse después de enamorarse de los paisas y la cultura acá. Y como por amor se hacen muchas cosas, Paul dedicó su vida a convertir el Centro Colombo Americano en un centro cultural que fuera una puerta abierta a las artes, el cine y las demás culturas del mundo. En 20 años, este extranjero fue, como habla Porfirio Orbajakov, un poeta de la práctica y nos ayudó a organizar lo que es una cultura administrativa, lo que es ser un buen administrador con un concepto humanista. Una nueva organización del Colombo, la apertura de 4 salas de cine-arte, la biblioteca, los intercambios de artistas nacionales y extranjeros y las publicaciones culturales son su legado. Cuando Paul asumió la dirección en 83, él siguió con ese trabajo hasta en 1996. Trabajó muy estrechamente con Luis Alberto Álvarez. Entre los dos volvieron muy buenos amigos en torno a cine y otros temas, pero más que todo con el cine. Y entre los dos, digamos, crearon una época nueva en la cultura del cine en Medellín. Crearon Kinesoscopio, que este año celebra sus 15 años. La galería en este momento a nivel internacional es un espacio muy destacado. Por aquí aproximadamente pasan unos 10 artistas extranjeros que hombro a hombro con los nuestros, con estudiantes de arte de diferentes instituciones de arte, hacen proyectos sociales en las comunas con diferentes instituciones, con niños, enseñamos la apreciación del arte contemporáneo.
Esa capacidad de trabajo por nuestra región es admirable en un extranjero. Por ese motivo, no es descabellado decir que en cierta manera se han convertido en paisas. En su forma de ser, digamos, era muy paisa. Comía frijoles, le gustaba mucho. En la casa también hacían muchos momentos de comida paisa. En su manera de ser también, pues yo creo que uno de sus favoritos favoritas frases es Ave María. Es una de las... Con el conocimiento de lo que significa la presencia de extranjeros en Antioquia, nos podemos dar cuenta de que fue necesario los otros, que nos enseñaron ciertas técnicas, que en cierta manera nos inculcaron cultura, ¿sí? Unas nuevas formas de comportarnos, que formaron los maestros con que nos educamos, que desarrollaron la minería y la industria, con el fin de que quitemos un poco esa noción y pasemos a pensar que no somos antioqueños sino con relación a otros, que en ese tipo de reflexiones es necesario pensar en los extranjeros, que vinculados a esta élite, en cierta manera determinaron el curso de la historia de Antioquia. Cuando llego aquí encuentro el calor, la tibieza desde el aeropuerto, no, ya sé, ya estoy en lo mío. El fenómeno que yo siento más común es el de la xenofilia. Cuando llegué acá a Colombia, no sabía español. La única cosa que sabía era el nombre de una canción, se llamaba Bésame Mucho. Cuando llego allá, sinceramente les digo que no hallo el ambiente que tenía cuando estaba. Eso es lógico, todo ha cambiado. Entonces muchas veces me siento extranjero allá. Se dice que la música es idioma universal, porque puede prescindir de las palabras, porque es un lenguaje que todos, en todos los lugares, escuchamos y sentimos. La música entiende de emociones, pero no entiende de fronteras.